Hola, hola con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a grabar un nuevo video. El tema a tratarse es ángulos determinados por una transversal sobre dos rectas paralelas. ¿Qué nos dice la teoría? ¿O qué son ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante? La teoría nos dice, ¿no?, que toda recta secante a dos rectas paralelas. Muy bien, para tener una noción o una simple idea, ¿no? Una recta paralela. A ver, disculpen. Ya. Una recta paralela es esta. Estos dos que vemos. O sea, paralelas son los que jamás van a tener jamás van a tener un punto de encuentro, un punto de intersección. En toda su trayectoria infinita jamás van a poder encontrarse, en otras palabras. Ya, ¿y qué es una recta secante? Una recta secante es pues la que corta a dichas rectas paralelas, ¿no? Y en base a ello nos dice que se forman 8 ángulos. ¿Y cuáles son esos 8 ángulos? Esto es un ángulo. Por aquí otro ángulo. Todo esto y aquí otro ángulo. Y todo esto y aquí otro ángulo. Hasta ahí ya tenemos 4. Luego por aquí otro. Por aquí otro ángulo. De la misma forma, otros ángulos más. Donde hay 4 ángulos más, ¿no? Haciendo un total de 8 ángulos. Consideradas de 2 en 2, nos dice la teoría. Muy bien, esos 2 en 2 lo vamos a ver de distintas maneras, ¿no? Reciben los nombres de alternos y conjugados. También hay uno, ¿no?, que dice correspondientes, que es algo adicional. Ya, una vez visto que se forman 8 ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante, vamos a ver en la teoría tomado de 2 en 2. El primer ángulo, ¿no? Según la teoría nos dice ángulos alternos. Si nos vamos en ángulos alternos, tenemos de dos tipos. Nuestros ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Como nos dice, tomados de 2 en 2. De 2 en 2. Muy bien. Eh, si digamos este ángulo lo llamamos alfa y este otro ángulo lo llamamos beta, el teorema nos dice pues, que estos dos ángulos, alfa, va a ser igual a beta. Y aquí es donde nace el teorema de la z. ¿Qué es el teorema de la z? El teorema de la z viene pues por aquí. Todo esto que vemos aquí. Aunque no puede ubicarse muy bien la línea. No puede ubicarse muy bien la línea. Está... Ya, pero esto es el teorema de la z. Todo esto que vemos de aquí, y por aquí, ¿no? Estas dos rectas L1 y L2 vienen a ser paralelas y esta otra recta viene a ser una recta secante. Ya, ese es el primer teorema que tenemos en ángulos alternos internos, lo vamos a llamar a esto. Donde estos dos ángulos siempre van a ser iguales. Ahora, ¿qué nos dicen los ángulos alternos externos? Los ángulos alternos externos nos dicen, ¿no?, si ya llamamos a este ángulo M y a este otro ángulo N, ¿no? Por el teoría, ¿no?, de ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también vendría a ser M y este otro ángulo también vendría a ser N. ¿Y qué vemos aquí? Otra vez el teorema de la Z, ¿no? ¿Y qué se cumple entonces? Que estos dos ángulos, tanto M y N, también vienen a ser iguales. Vienen a ser iguales, señores. Ya. Hasta ese caso ya estamos viendo dos tipos, ¿no? Ángulos internos y ángulos externos, basándonos en los ángulos alternos. Como nos dice tomados de 2 en 2, pues aquí ya estamos viendo dos, aquí otros dos ángulos. Son 4 ángulos hasta el momento. Ahora, ¿qué nos dicen nuestros ángulos conjugados? También tenemos ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Vamos a cambiarle de colorcito. Ya, si lo llamamos a este ángulo P y a este otro ángulo, pues hay que llamarle N. ¿Qué nos dice en este caso? Aquí ya no vemos el teorema de la Z.
¿no? El teorema de la z, pues lo veíamos en toda esta recta y en esta otra recta, ¿no? Si trazamos esta secante. ¿Pero qué se cumple en este caso? Fácil, por el teorema de la z, el P que observamos aquí pasa a este lado. Por el teorema de la z, ¿no? Que estamos viendo aquí, el teorema de la z lo vamos a llamar pues a los ángulos alternos internos. El teorema de la z, ¿no? Es un teorema que nos va a ayudar bastante en la resolución de nuestros ejercicios. Ya, muy bien, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que tanto n y p van a sumar 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque esto es una recta, pues señores. Es un ángulo llano y en todo ángulo llano siempre se suma la media vuelta, 180 grados. O sea, n más p va a ser igual a 180 grados. ¿No? 180 grados. Ahora, en nuestros ángulos conjugados externos. ¿Qué nos dicen nuestros ángulos conjugados externos? Vamos a llamarlo a este ángulo X y a este ángulo Y. Lo mismo, por ángulos opuestos por el vértice, también viene a ser Y. Y por ángulos opuestos por el vértice, viene a ser X. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? Por la Z, esta Y fácilmente pasa aquí. Pasa aquí y lo mismo que en este caso vemos que X más Y es igual a 180 grados. Pero uno se pregunta, ¿pero para qué nos explica lo mismo si ya sabemos que por la Z todo se resuelve? Muy bien, le decimos lo mismo con una sola intención. Que si en un ejercicio ves este ángulo y este otro ángulo formados en dos rectas paralelas, ¿no? Dos rectas paralelas intersectados por otra recta, estos dos ángulos siempre suman 180. Y acabamos de demostrar por qué suman 180, ¿no? Todo se resuelve con el teorema de la Z, con el teorema de ángulos alternos internos, ¿no? Con ese teorema se llega a demostrar. De la misma forma en este ejercicio, ¿no? Tanto n y p, tanto n y p, se dicen, ¿no? Ángulos conjugados internos porque esta n y p están dentro de estas dos rectas paralelas, ¿no? Estos dos también siempre van a sumar 180. Y se dice ángulos conjugados externos porque ya el ángulo X, que aquí vemos de celestecito, y Y están fuera de estas dos rectas paralelas. Muy bien, finalmente tenemos ángulos correspondientes. ¿Qué nos dicen los ángulos correspondientes? Son ángulos correspondientes porque hay que llamar a este ángulo alfa y a este otro ángulo beta, ¿no? Pero ¿qué se concluye? Nos dice si la recta L1 y la recta L2 son paralelos, estas dos rectas oblicuas indica que son paralelos. Entonces alfa y beta son la medida de los ángulos correspondientes. O sea, aquí se concluye que alfa es igual a beta. Pero ¿por qué alfa es igual a beta? Nuevamente nos vamos al teorema de la z. Por ángulos opuestos por el vértice, esto viene a ser beta. Beta, ¿no? Y por el teorema de ángulos alternos internos, o también llamado el teorema de la z, todo este ángulo, todo este ángulo que vemos aquí, es igual a este ángulo de abajo. Es ahí donde finalmente se concluye que alfa es igual a beta. Prácticamente todos los teoremas van a depender del teorema de la z, del teorema de ángulos alternos internos, de este teorema, señores. Nos vamos a basar en este teorema y también este teorema, ¿no? Donde vamos a tratar de que se forme de esta manera. Observamos dos tipos de ángulos y siempre van a sumar 180. De la misma forma aquí, solo que está opuesto, ¿no? Estos otros dos suman 180. Teniendo en cuenta nuestra teoría, ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades. ¿Y qué nos dicen nuestras propiedades?
A ver, tenemos como primera propiedad, ¿no? Como primera propiedad, eh, a ver, como nuestra primera propiedad, vamos a cambiarle de colorcito y un poco de grosor. Aquí observamos este ángulo que es una recta L1 y aquí otra recta, ¿no? Observamos una recta L1 y otra recta L2 y por aquí otras dos rectas secantes que se intersectan en un punto, ¿no? Nos dice en este caso el teorema nos dice que tanto el teorema, a ver, disculpen esta. Ya, el teorema nos dice que este ángulo llamado alfa y este otro ángulo beta siempre va a ser igual al otro ángulo que viene de este lado. En este caso es x. O sea, finalmente x, ¿no? X es igual a alfa más beta. O sea, todo lo que va hacia la derecha es igual al que va hacia la izquierda, ¿no? La suma de los que van hacia la izquierda. Eso es nuestra primera propiedad, que x es igual a alfa más beta. Nuestra segunda propiedad, en dos rectas paralelas, L1 y L2. Nos dice aquí L1 es paralelo a L2. Ya, este es el teorema del serrucho. ¿Y qué nos dice el teorema del serrucho? El teorema del serrucho nos dice que todo lo que va hacia la derecha, o sea, alfa más beta más teta, o sea, todo lo que va a la derecha, a la derecha, a la derecha y a la derecha. ¿A qué va a ser igual esto? A todo aquello que va hacia la izquierda. En este caso es X, Y y Z. Son ángulos que se ven de este lado, ¿no? Un angulito por aquí, otro angulito por aquí y otro angulito por aquí. No, todos esos ángulos siempre van a ser igual a la suma de estos otros ángulos, ¿no? Que observamos por aquí. Y ya así, ¿no? Formamos nuestros ángulos. Aquí sería el ángulo Z. Ya tendríamos como segunda propiedad el teorema del serrucho. Nuestra tercera propiedad nos dice que si dos rectas L1 y L2 son paralelas, esta propiedad lo vamos a tener muy en cuenta porque lo vamos a ver en ejercicios de manera muy, pero muy oculta. ¿Qué nos dice esta propiedad? Siempre, siempre se va a dar esto, ¿no? L1, L2, L1 siempre van a ser rectas paralelas. Pero aquí ya no vemos una recta secante que atraviesa los dos, sino vemos eh, un conjunto de rectas que forman ángulos. ¿Y qué nos dice en este caso? Que este ángulo alfa, otro ángulo beta, ¿no? Estamos viendo aquí otro ángulo más, teta, por aquí otro ángulo, que es el lambda, y finalmente por aquí otro ángulo, que es el ángulo epsilon. Todo esto nos va a dar como suma 180. O sea, alfa, beta, teta, lambda y epsilon. Estos ángulos siempre van a sumar 180. O sea, vamos a ver un ejercicio de esta manera y vamos a tratar de que, ojo, siempre, siempre estos ángulos están de manera consecutiva. Consecutiva, tiene que estar de esta manera. Si vemos un ángulo que, o sea, ya rompe esa concatenación, simplemente vamos a trazar una paralela imaginaria para tratar de conseguir este teorema. Ahora, nuestro teorema 4 nos dice que si estas dos rectas L1 y L2 son paralelos, nos dice, ¿no?, que si aquí vemos pues un ángulo X, X va a ser igual a la suma de todos estos ángulos, muy parecido al anterior, demasiado parecido, solo que en este caso pues el X
El x ya lo vemos en esta parte, en este siguiente teorema. Y nos dice que x es igual a la suma de los ángulos que están en la concatenación alfa más beta y más teta, ¿no? X es la suma de esos tres ángulos. Ahora nuestro quinto teorema. ¿Qué nos dice nuestro quinto teorema? A ver, nuestro quinto teorema nos dice pues que este ángulo alfa, este otro ángulo beta y este otro ángulo de aquí, el phi, van a sumar 360 grados. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué 360 grados? ¿Por qué no hay las demostraciones? Esto al ser una recta, al ser un ángulo llano, debería sumar 180. Para que sume 180, esto va a ser 180 menos phi. Este lado de aquí, este ángulo de aquí, lo mismo, ¿no? 180 menos alfa. Ahora, basándonos en esta propiedad, ¿qué nos dice? Que todo lo que va hacia la izquierda es igual a lo que va hacia la derecha. Lo mismo que el teorema del serrucho. Vamos a aplicar eso, vamos a despejar ecuaciones y nos va a salir, pues, ¿no? Que beta es igual a beta es igual a 180 menos phi más 180 menos alfa. Sumamos los 180, pues nos sale 360, ¿no? Y alfa pasa al otro lado con signo cambiado. Si está con menos, pasa con más. El phi de la misma manera pasa al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Y el beta se mantiene en el mismo lado y pues finalmente sale esto, que alfa más phi más beta es 360 grados. Muy bien, señores. Tener en cuenta nuestras 5 propiedades letales que nos van a ayudar a resolver los ejercicios respecto a este tema, ¿no? Y tener en presente también los ángulos internos y externos que forman parte de los ángulos alternos. El teorema de la z, señores, muy presente. De la misma forma aquí, los ángulos conjugados, tratar de conseguir estos ángulos y que siempre van a sumar 180. Ahora, con toda nuestra teoría bien puesta, vamos a empezar a resolver ejercicios, señores.